La siguiente conferencia girará en torno a la obligación formal de facturar. Mi nombre es Pilas Jovin Antonio Ojeda Pacheco, contador público, egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Las obligaciones fiscales se dividen en obligación sustancial y obligaciones formales. La obligación sustancial es aquella que tiene que ver con el pago del tributo en sí y está regulada en el artículo primero del Estatuto Tributario. Mientras que las obligaciones formales son todos aquellos pasos que debe cumplir el sujeto pasivo para que la obligación sustancial se cumpla de manera real y efectiva. Entre las obligaciones formales tenemos inscripción y actualización del RUT, expedir factura de venta, llevar contabilidad, conservación de documentación, presentar información a la DIAN, declarar, expedir certificado de retención en la fuente. De las anteriores obligaciones vamos a analizar en esta conferencia todo lo que tiene que ver con la facturación. Y es el artículo 615 del Estatuto Tributario que establece la obligación de expedir factura de la siguiente manera. Dice, para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciante, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de dichos impuestos administrados por la DIAN. De esta obligación, que es la obligación general, podemos extractar una cosa importante. Primero que todo, que no encontramos topes para obligación de expedir factura y que la norma misma dice que se debe entregar copia por cada una de las operaciones que realice. Quiere decir que si una persona o una tienda vende un dulcecito, deberá expedir factura con lo que hemos leído hasta ahora en el artículo 615. Con lo que hemos leído hasta ahora en el artículo 615 no hay tope y por la venta de cualquier artículo, así sea que sean 10 pesos o 5 pesos, se deberá expedir factura. De esta norma general extracto lo siguiente, que están obligados a emitir factura las personas o entidades que tengan la calidad de comerciante. ¿Quién tiene la calidad de comerciante? Las personas que profesionalmente se ocupen en alguna de las actividades que la ley considera mercantil. Cuando el Código del Comercio en su artículo 10 dice que las personas que profesionalmente se dediquen a una actividad mercantil, quiere decir que se dediquen a eso y vivan de eso. No significa que tengan un título, no. Que se dediquen a eso y vivan dignamente de su labor mercantil. Así esa labor se ejerza por medio de apoderado, intermediado o interpuesta persona. También están obligados a emitir factura las personas que ejerzan profesiones liberales o presten servicio inherente a esta. Se entiende por profesión liberal, según el artículo 25 del decreto 3050 del 97, toda actividad en la cual predomina el ejercicio del intelecto reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. Toda actividad en la cual predomine el ejercicio del intelecto reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. Estamos hablando de un arquitecto, un ingeniero, un contador, un abogado, un administrador de empresas, personas que a través de un estudio en una institución reconocida por el Estado puede llamarse profesión liberal lo que hace. Personas que enajenen bienes producto de la actividad agrícola, estamos hablando de los agricultores, y personas que enajenen producto de la actividad ganadera. El artículo 92 del Estatuto Tributario establece lo que es actividad ganadera. Y dice lo siguiente, que la actividad ganadera es la cría, el levante o desarrollo, la ceba de ganado bovino, caprino, ovino, porcino,
y demás especies menores. También lo es la explotación de ganado para la leche y la lana. Como nos damos cuenta, aquí la norma amplía el concepto de ganadero del que nosotros tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el ganadero es únicamente la persona que vende y compra ganado bovino, o sea, vacas y toros. Pero no, acá hasta la persona que cría marranos desde el punto de vista tributario se considera ganadero. Seguidamente vamos a tratar las personas que no están obligadas a expedir factura. En el artículo 615 no se nombra a los asalariados y, es el artículo 2 del decreto reglamentario 1001 del 97 que establece que los asalariados no están obligados a facturar. Y eso lo dice en el literal G. Dice, las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria en relación con esa actividad. Pero ¿qué pasa si en la relación laboral yo le compro a mi empleador un bien o él recibe un servicio de él? Entonces, en ese caso, la nómina se constituye documento equivalente a la factura, pero tiene que constar los descuentos efectuados a los trabajadores por la venta de esos bienes o prestación de servicio por parte del empleador. ¿Qué significa? Que si al empleador le efectúa una venta de un producto o la prestación de servicio al trabajador y coste en la nómina se vuelve documento equivalente siempre y cuando cumpla con estos 4 requisitos: nombre o razón social y ni del empleador, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, fecha, valor de los descuentos. Tampoco están obligados a pedir factura las personas que enajenen bienes que constituyan activos fijos y que tengan la calidad de no comerciante. Eso lo encontramos definido en el concepto DIAN 85922 de 1998, que dice: las personas naturales no comerciantes lleguen a vender ocasionalmente, ojo, ocasionalmente, uno de sus activos fijos, eso no la obligaría a expedir factura, pues el artículo 615 exige las facturas para los que sí venden habitualmente sus bienes. Tampoco están obligados a expedir facturas por las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial. En la venta efectuada por las personas del régimen simplificado, eso lo dice el artículo 616-2, dice: tampoco existirá obligación en las ventas efectuadas por las personas o responsables del régimen simplificado. Artículo 616-2 del Estatuto Tributario establece esa excepción para no facturar. Tampoco están obligados a facturar los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo en lo referente a estos productos. Vamos a definir qué es un distribuidor minorista. Según el artículo 2 de la Ley 39 de 1987, dice que se entiende por distribuidor minorista toda persona natural o jurídica que expenda directamente al consumidor combustibles líquidos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado del mismo, por intermediario de estaciones de servicios propias o arrendadas. El artículo 2 del decreto reglamentario 1001 del 97 establece expresamente que estas personas, los distribuidores minoristas, no están obligados a facturar. Dice: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo y gas natural comprimido en lo referente a estos productos. Pero si ese distribuidor minorista vende otros productos diferentes a estos y cumple con la obligación de pertenecer al régimen común, estaría obligado a facturar lo respectivo a esos productos, porque en lo referente a estos productos no está obligado a facturar. También no están obligados a facturar las personas naturales que únicamente vendan excluidos del impuesto sobre las ventas o presten servicios no grabados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de 4000 VTs. ¿Qué significa eso? Que si una persona vende arroz para el consumo humano y en el año inmediatamente anterior no superó los ingresos correspondientes a 4000 VTs para el régimen simplificado, no está obligado a facturar.
Modalidades de facturación. Cuando una persona está obligada a facturar, puede ejercer dicha obligación a través de estas tres formas: por talonario, por computador, documentos equivalentes y documentos sustitutivos. Voy a tratar de explicar uno por uno. Facturación por talonario. Es aquella que al momento de la expedición de la factura, los requisitos, los literales A, B, D y H del 617, que lo vamos a ver ahora, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Ejemplo. Miremos, esta es una factura litográfica. Miremos los requisitos. A, que diga factura de venta. B, nombres y apellidos o razón social y NI del vendedor. C, nombres y apellidos y NI del comprador junto con la discriminación del IVA. D, un serial o un consecutivo. E, fecha de expedición de la factura. F, descripción de los productos o los servicios. G, total de la operación. H, litográfico. Estos son los requisitos que debe cumplir la factura según el artículo 617. Factura por computador. La factura por computador la encontramos en el artículo 13 del decreto 1165 del 96 y dice que es factura por computador siempre y cuando cumpla con los anteriores requisitos del 617 y que tenga un software que permita asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las ventas correspondiente. Entonces, eso debe interactuar programación, el control y la ejecución de la función inherente a la venta, tales como que emisión de facturas, comprobante, nota de crédito, programas de departamentos, código, grupo, familia o subfamilia. Miremos un ejemplo de una factura por computador. Ahí está. Cumple con todos los anteriores requisitos de la factura por tipógrafo, excepto el último: nombres y apellidos, nombres o razón social del tipógrafo. Lógico, porque es que lo pide es el computador. Documentos equivalentes. El artículo 616 del Estatuto Tributario establece cuáles son los documentos equivalentes. Si son documentos equivalentes a la factura: el ticket de la máquina registradora, la boleta de ingreso de espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el gobierno. También el decreto reglamentario 1165 del 96 establece que son documentos equivalentes a la factura. Y dice, son documentos equivalentes a la factura: los tickets de la máquina registradora y las boletas de ingreso, espectáculos públicos, los tickets de transporte, los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por establecimientos de educación reconocidos por el gobierno, las pólizas de seguro de titulación y respectivos comprobantes de pago, los extractos expedidos por los fondos de inversiones, los recibos que expidan las prestaciones de servicios públicos y la factura electrónica. Dentro de estos documentos equivalentes yo escogí los tickets de la máquina registradora y vamos a verlo para entenderlo. Los tickets de la máquina registradora pueden ser por departamento, y entiéndase por departamento cuando un negocio o un establecimiento vende una cantidad de productos que no son fáciles de manejar en una máquina. Entonces, ¿qué hace uno? Uno los agrupa de manera homogénea y de acuerdo a la tarifa, y así se establece por departamentos. Pero si en la empresa tienen pocos productos fáciles de identificar, entonces se hace por PLU. Entonces la diferencia entre el departamento y por PLU es que en la máquina registradora programada por PLU se identifica el producto, el precio,
y la tarifa. Mientras que en el departamento, varios productos forman un departamento que lleva su respectiva tarifa y su respectivo precio. Y también tenemos el documento equivalente POS. Este señor es expedido por un sistema o un software a través del computador. Tiene los mismos requisitos de la factura por computador. La única diferencia es la forma como se expide el documento, que este documento es más alargado, más angosto que la factura por computador. Entonces aquí tenemos los tres documentos equivalentes de máquina registradora, que es por departamento, por PLU, o sea, por producto identificado uno por uno, y por POS, el cual se utiliza un software, un computador, los mismos requisitos del artículo 617 del computador. Lo único que cambia es que la forma de expedir la factura o el documento equivalente es diferente a la del computador. Boleta de ingresos. Ahí tenemos, esto es un documento equivalente a la factura. Máquina registradora. La resolución 3878 del 96 expedida por la Administración de Impuestos es la que establece todo lo que tiene que ver con los controles con respecto a la máquina registradora. Y el artículo 7 establece tres clases de máquina registradora: la POS, la PLU y por departamento. Vamos a verla uno por uno. El denominado punto de venta POS, que se define como el conjunto de hardware y software que interactúan permitiendo la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta, tales como emisión de tickets, facturas, comprobantes, notas, créditos, notas, débito, programación de departamentos, códigos plus, grupos, familias y subfamilias. Mucha gente intenta confundir el sistema POS por el sistema por computador. Son totalmente diferentes. Entonces miremos. Este es el concepto de máquina registradora POS. Requisitos del documento equivalente. El documento equivalente POS debe cumplir con los siguientes requisitos: nombre o razón social y NIE del vendedor o prestador del servicio, número consecutivo de la transacción, fecha de la operación, descripción de los bienes o servicios, valor total de la transacción, documento equivalente por POS. Esto lo dice el literal A del artículo del numeral 1 del artículo 6 del decreto 1165 del 96. Control técnico. Las personas que pidan documento equivalente a través del sistema POS deben cumplir con el siguiente control técnico. Dice, deberá identificar los bienes o servicios con indicación del departamento al cual pertenecen y la tarifa del impuesto sobre las ventas asociada a cada bien o servicio. Aparte de eso, en el artículo civil del público deberá encontrarse identificado mediante código de barras. Esto lo dice la resolución 3878 del 96. Control fiscal. Al momento de cerrar el día, se deberá extraer del computador el famoso comprobante de diario venta. Y este comprobante de diario venta me sirve para hallar el comprobante de informe diario, que es el que me solicita la administración cuando me va a revisar. Este documento, estos son los requisitos que debe cumplir el comprobante de informe diario, y a este documento se le anexa el comprobante diario de venta y se hace en copia y original. La copia para la DIAN y el original para la contabilidad. O sea, se hace una carpetica con todo lo del mes respectivo al comprobante de informe diario. Por artículo, por departamentos PLU. Entonces miremos, PLU, ¿qué es el concepto? Dice Price Lack of How. Algo así como que dice que la máquina registrada por artículo con departamento, dice, la PLU es la máquina que permite acumular las ventas por bienes o servicios y por tarifa que corresponda. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene un establecimiento y ve que la cantidad de productos las puede manejar por identificando cada uno de esos bienes
y asignando la tarifa se llama PLU. Requisito del documento equivalente. El documento equivalente del PLU debe cumplir con los siguientes requisitos: nombre o razón social INI del vendedor o prestador de servicio, número constitutivo de la transacción, fecha de la operación, valor total de la transacción. Documento equivalente por PLU lo encuentra, estos requisitos usted lo encuentra en literal B del numeral primero del artículo sexto del decreto reglamentario 1165 del 96. Control técnico. La resolución 3878 establece los controles técnicos para PLU de la siguiente manera. La persona deberá tener una lista genérica de los artículos para la venta o prestación de servicios indicando el departamento al cual corresponde la tarifa de impuesto a la venta asociada al departamento. El artículo exhibido al público deberá identificar el departamento al cual corresponde. Al finalizar el día se sacará una Z, que es la que se tendrá en cuenta para realizar el informe. Entonces la Z es esta, debe cumplir con unos requisitos: nombre o razón social INI del vendedor, número de identificación de la máquina, ahí está, fecha de comprobante, discriminación ventas por departamento, ahí está, valor total de la transacción, registro del número inicial y el número final de las transacciones. El informe Z, usted lo encuentra estos requisitos en el numeral primero del artículo noveno de la resolución 3878 del 96. El control fiscal de las PLU trata de lo siguiente: se debe hacer, cuando ya se extrae la Z, se debe hacer el famoso informe fiscal de venta diaria, con todos estos requisitos que debe cumplir. Toda esta información que está acá, como el número, la máquina registradora por detrás tiene un consecutivo, se debe anotar, permanece estable en todos los informes fiscales. Lo que es la fecha, la factura inicial, el documento inicial, el documento final y el total emitidas lo saca uno de la información de la Z. Entonces, estos son los controles técnicos y control fiscal cuando se expide documento equivalente por PLU. Documento equivalente por departamentos. Concepto. Dice, es la máquina que acumula bienes o servicios prestados por grupos según la tarifa. O sea, nosotros colocamos todos los bienes de acuerdo a la tarifa. Si es del 16, si es del 10, si es excluida, así los acumulamos. Requisito del documento equivalente, los mismos de la máquina PLU, de la red. Control técnico, lo mismo que la máquina registradora. Control fiscal, lo mismo de la PLU. Documento sustitutivo de la factura. Concepto. Dice, documento sustitutivo de la factura. Para los obligados a facturar en casos de distribución masiva y ambulante de bienes, con el comprobante que debe elaborar a sus vendedores, se entiende cumplida la obligación de facturar, excepto cuando se venda a un comerciante distribuidor del producto, caso en el cual se debe emitir factura por cada operación. ¿Qué se entiende por distribución masiva y ambulante de bienes? Miremoslo a ver. El concepto unificado 230 del 2009 establece que cuando la norma citada se refiere a la venta masiva y ambulante, hace relación a bienes de consumo popular, como son por ejemplo de canasta familiar, con una condicional: que se distribuyan de manera aleatoria al público.
Esa es la condicional para que sea así. Que se distribuya de manera aleatoria al público, que circule por las vías o que se ofrecen para su venta en ellas o a domicilio y los cuales pueden ser adquiridos o no por los potenciales consumidores. Entonces, la característica para que sea un bien de consumo masivo es que se distribuya de manera aleatoria al público por las vías, vayan a sus casas, a domicilio y pueden ser adquiridos por clientes potenciales. Requisito del documento sustitutivo de la factura. Aquí lo vemos. Este es un modelo de un documento sustitutivo a la factura. Este documento no necesita resolución de facturación, porque la norma únicamente obliga cuando es por talonario, por computador o por el sistema POS. Ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Casos especiales de facturación. Dentro de las formas para facturar, talonario, por computador, por documentos equivalentes y por documentos sustitutivos a la factura, aparecen unos casos especiales que yo llamo casos especiales porque deben cumplir algunos requisitos, aparte de lo que la ley manda, expresamente para cada forma de facturar. Entonces, en los contratos de mandato aparece algo muy curioso, pero primero vamos a ver qué es contrato de mandato. El artículo 2142 del Código Civil establece que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocio a otra, que hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Las personas que conceden el cargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta se llama mandatario de manera general. Entonces, cuando se hace negocios a través de mandatario, la norma fiscal que dice, facturación en la intermediación con representación. El artículo 10 del decreto reglamentario 1001 del 97 dice, cuando se trata de venta o prestación de servicios por cuenta y a nombre de tercero, la obligación de facturar con el cumplimiento de los requisitos legales radica en cabeza de quién, del mandatario. En su facturación deberá indicar los apellidos y nombres o razón social y NIT del mandante, así como la condición con que actúa. Entonces miremos un caso o un ejemplo. Cuando uno va a comprar una declaración de IVA, un 490, un 300, un 350, resulta que uno va a Servientrega y Servientrega les pide una factura de esta. Algunos no nos hemos dado cuenta, pero esta factura es de mandato. ¿Por qué? Miremos, aquí dice que el ingreso para quién es, para la administración de impuestos, que es el mandante, y aparece el mandatario, que es Servientrega, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí faltaría colocarle el NI de la DIAN. Caso especial de facturación por consorcio o unión temporal. Concepto de consorcio y unión temporal. La ley 80 de 1993, en su artículo 6, establece que es un consorcio y una unión temporal. Dice, cuando dos o más personas en forma de consulta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todos y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones hechas y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y el contrato afectarán a todos los miembros que la conforman. La diferencia entre consorcio y unión temporal se refleja en la responsabilidad. En el consorcio todos responden por los errores o las fallas que se originen en la actividad del consorcio, mientras que en las uniones temporales los unionistas responden de acuerdo a su participación en la unión temporal. Esa es la gran diferencia entre consorcio y unión temporal. Norma fiscal. Cuando se decide facturar a través del NIT del consorcio o la unión temporal, aparte de los requisitos del artículo 617, se debe señalar el porcentaje o valor del ingreso que correspondan a cada uno de los miembros de la consorcio y unión temporal, al mismo tiempo indicar el nombre o razón social y NID de cada uno de ellos. Entonces miremos ejemplo, aparte de cumplir los requisitos de 617 debe cumplir otro.
Esta factura establece el nombre de los consorciados, como dice la norma, el nombre o razón social, el NI y su participación en dicho consorcio. Eso lo dice el artículo 11 del decreto 3050 del 97. Certificado de proveedor, norma fiscal, artículo 16 del decreto 1001 del 97. Dice que es un documento equivalente de la factura que las sociedades de comercialización interior expidan por las mercancías que reciban de sus proveedores. En el momento en que una persona le venda a una CI, la que está obligada en expedir el documento equivalente no es el que está vendiendo, sino el que está comprando, en este caso la CI. Y ese documento equivalente que debe expedir la CI para esos productos que van a ser exportados se denomina certificado del proveedor. Aquí está el ejemplo. Formato 640. Factura de servicio público. Norma fiscal. Aquí hay algo muy curioso con la factura de servicios públicos. Dice que cuando se vaya a soportar un costo de un servicio público, no es necesario que la factura figure a nombre de la persona que va a solicitar el costo. O sea que podemos incumplir el literal C del artículo 617. Porque es lógico, porque algunos bienes inmuebles pues no le van a colocar el nombre de la persona que está arrendada, simplemente aparecerá a nombre de la propietaria. En ese caso, las facturas se les acepta, así no vengan a nombre de la persona que está pagando el costo o el gasto. Modelo. Aquí hay una factura de la empresa de servicios públicos de San Alberto Cesar. Factura de compra. Muchas personas le compran a contribuyentes que no pertenecen o que no están obligados a facturar. Entonces, en ese caso, la persona que está comprando depende. Si es del régimen común, expide un documento. Y si no es del régimen común, expide otro documento. Entonces, si la persona que está comprando le compra a una persona del régimen simplificado y es del régimen común, pues debe expedir el documento que aparece en el artículo 3 del decreto 522 del 2003, que es este, que es un documento equivalente que cumpla con todos estos requisitos. Pero si le está comprando a una persona que no es del régimen simplificado, así sea del régimen común, pues pide el documento equivalente del artículo 3 del decreto reglamentario 3050 del 97, que es este. Entonces, cuando le compramos a una persona que no está obligada a facturar y yo estoy obligado a soportar el costo, si soy del régimen común y le compro a un régimen simplificado, debo expedir el documento que señala el artículo 3 del decreto 522 del 2003. Pero si soy del régimen común o no soy del régimen común y le compro a una persona que no es del régimen simplificado, debo expedir el documento que habla el artículo 3 del decreto reglamentario 3050 del 97. Entonces, estos son los casos especiales de facturación. Resolución de facturación. Obligados. ¿Quiénes están obligados a solicitar la resolución de facturación? El artículo 2 lo dice. Las personas o entidades obligadas a expedir factura. Más adelante, el artículo 10 de la resolución 4022 del 98 dice que también están obligadas a solicitar la resolución de facturación las personas que utilicen el sistema POS. En el artículo 2 dice las personas o entidades obligadas a expedir facturas deberán solicitar la numeración ante la división de gestión siempre y cuando o atando se haga por talonario por computador, dice el artículo 2. En el artículo 2 se dejó por fuera a los documentos equivalentes.
Entonces, entre eso está el documento POS. Entonces, la resolución 4022 corrigió ese error e incluyó que cuando se expida por POS también están obligados a solicitar resolución de facturación. Casos en los cuales no se debe solicitar resolución de facturación: la expedición de documentos equivalentes a la factura. En las facturas expedidas por de entidades de derechos públicos, incluidas las empresas industriales y comerciales de Estado, las cámaras de comercio y en general los no contribuyentes del impuesto sobre la renta señalados en el Estatuto Tributario. La resolución 5709 del 96 trajo una redundancia, porque si ya nosotros vimos que están obligados a solicitar resolución de facturación los obligados a facturar, pues lógicamente que los no obligados no van a solicitar resolución de facturación. Pero el artículo tercero de la resolución 5709 del 97 complementó eso y dijo: tampoco requerirán autorización de la numeración los no obligados a facturar cuando opten por expedirla. Entonces la condicional cuando opten por expedirla. Tiempo de vigencia. El artículo 4 de la resolución 3878/96 dice que la administración expedirá una resolución que tendrá una vigencia máximo de 2 años a partir de la fecha de notificación. Ahora, si dentro de esos 2 años usted no agota el rango solicitado, el rango que dejó de utilizar podrá solicitar que le habiliten dicha numeración para que la logre terminar. Formato para solicitarlo. Es el formato 1302, el cual establece para solicitar la resolución de facturación. Sanción. La resolución 3878 del 96 en su artículo 10 dice que la persona que no cumpla con los sistemas de control técnico, como son el control fiscal, el control técnico de las PLU, de la POS, la resolución de facturación, se le aplicará la sanción del artículo 684. Y el artículo 684-2, exactamente, dice que la no adopción de dichos controles luego de 3 meses dará lugar a la sanción de clausura de establecimiento en los términos del artículo 657. Pero si nos vamos al artículo 657, el numeral A es el que habla de la sanción de cierre de establecimiento. Y en el numeral A establece 3 cosas para que lo sancionen a uno con cierre de establecimiento. Dice: cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos establecidos en B, C, D, E, F, G, el artículo 617, o se reincida con la expedición sin los requisitos del artículo 652, que es A, H e I. Entonces, como vemos, en el artículo 657 no me habla de resolución de facturación, porque los literales B, C, D, E, F y G del 617 no tocan la resolución de facturación. Por lo tanto, no hay sanción, porque a nivel constitucional en el artículo 29 está estipulado lo que es el principio de tipificación, que dice que las sanciones deben ser expresas y claras, y está prohibida la analogía o extensión de términos para aplicación de sanciones. Por lo tanto, no hay sanción con respecto a la resolución de facturación desde el punto de vista del análisis de la norma. Bueno, ya he acabado. Muchas gracias por prestarme atención. Que mi Dios lo bendiga. Que mi Dios lo bendiga. Chao.